El periodo de la invasión francesa es en el que se desemboca un gran trecho de nuestra historia nacional, en el que hace una crisis de la inmadurez política de muchos mexicanos, los graves problemas económicos de la colonia y la independencia nos legaron. También los conflictos sociales provocados fundamentalmente por la mala distribución de la riqueza constituye a uno de los periodos más intensos y dramáticos del desarrollo de México. Para un poco más de contexto, en 1827 se celebró un convenio provisional entre México y Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que asentaba las bases diplomáticas y comerciales que regían la convivencia entre ambos países. Este acuerdo fue rectificado y los europeos buscaban trato y potencia especial. Para 1828 la inestabilidad política al interior de la Primera República Federal de México era alarmante. Ante un gobierno ilegítimo, los múltiples movimientos separatistas y revolucionarios, así como el Plan Montaño y otros, habían destacado el vandalismo en el país, causando destrozos y dañando propiedad privada. Entre ellas se encontraba el restaurante ubicado en Tacubaya, Ciudad de México, propiedad de un pastelero francés de apellido Remonte, lo que impide al gobierno una indemnización por la cuenta sin pagar, además de los daños de su local causados por oficiales del ejército mexicano. Fue el 16 de abril de 1834 al 9 de marzo de 1839 tuvo lugar el primer conflicto bélico entre Francia y México, que mantuvo los puertos mercantes mexicanos bajo bloqueo de los bloques de guerra franceses por más de 8 meses para presionar al gobierno mexicano a ceder a sus demandas hasta la declaración de la guerra. México había acabado en 1836 la guerra con Texas y el 28 de diciembre de ese mismo año finalmente España reconoce la independencia de México. Y cuando llega el año de 1838 aún no se había podido conocer un tratado definitivo con Francia. Para 1838 las tropas del Reino de Francia llegaron a las aguas de Veracruz, dando así el comienzo a la primera intervención francesa en México, también llamada la Guerra de los Pasteles. En 1837, la República Centralista de México, encabezada por el presidente Anastasio Bustamante, dominaba la escena política del país, así que el representante diplomático de Francia en México, el barón de Futur, representó una serie de reclamos por los daños sufridos. Entre ellos se encontraba el asesinato e injusticias contra sus compatriotas, el fusilamiento de un francés acusado de piratería ese mismo año y también las reclamaciones del pastelero Remonte a la indemnización, que ascendía a los 60,000 pesos en la época, dado que México se encontraba en una crisis agravada por la pérdida de Texas. 1838, los estadounidenses hundieron al propio naval. Igualmente, a pesar de la repartición de una entrada económica muy importante, temerosa posibles represalias ante un fraude de la misma República de Texas, suspendió el contrato con México que efectuó era el único sostén de la economía nacional. De la forma, en la desesperación del gobierno de Bustamante, recurrió a la mediación del Reino Unido el 22 de diciembre. A través del embajador Richard Buckingham, emprendió negocios que duraron 13 meses y finalmente el 9 de marzo de 1839 se firmó en Veracruz el Tratado de Paz entre la República Centralista de México y el Reino de Francia. Dentro de ese tratado, el gobierno de México se comprometió a pagar 600,000 pesos de indemnización para los residentes franceses, pero se negó a conceder el tratado que exigían en 1827. Se ofreció al gobierno francés el mismo tratado comercial que se daba a otros países, el cual no incluía la libertad para comercio al menudeo. Y así fue como la invasión francesa terminó. La invasión fue un plan desestabilizador que se aprovechó de las condiciones difíciles e inestables de nuestro país.